La enseñanza de hoy se llama ¿Por qué abandonan las iglesias los hermanos? ¿Por qué abandonan la iglesia los hermanos? ¿Ven? Hay un síndrome que se le ha titulado el síndrome de la puerta de atrás, que significa que dentro de las iglesias entran personas, pero después de los meses, después del tiempo se van. Entonces la iglesia durante 5, 6, 7, 10 años, 15 años, sigue manteniéndose el mismo número. Siguen siendo los mismos 30, los mismos 40, los mismos 100, los mismos 200 o como sea, se mantiene estancado, pero siempre están llegando personas nuevas. Siempre están entrando personas nuevas, pero con el tiempo se van. Y siguen habiendo los mismos 40, los mismos 50, lo que otras personas denominan como las iglesias pasarela. Porque entran los hermanos y se van. Entran y se van. Las iglesias pasarela. O también denominado el síndrome de la puerta de atrás, porque entran por la puerta de adelante, pero se van por la puerta de atrás. ¿Cuáles son las causas? Las causas de este síndrome dentro de la iglesia o de estas iglesias pasarela, donde los hermanos entran, se exhiben y luego se van. Vamos a estar viéndolas durante este tiempo, los diferentes tipos de causas que hacen que un hermano se vaya de la iglesia, que hacen que un hermano o una hermana o una persona o un familiar que invitemos esté durante 1 año, 2 años, 6 años y luego se vaya de la iglesia. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué las personas no se convierten, solamente vienen a reunión y después se retiran? ¿Ven? Y la primera causa es una fe cultural con respecto a la experiencia de conversión. Entonces, aquí podemos ver una imagen que simboliza el bautismo en agua, que es la conversión también. Dice, los cristianos de primera generación. Hace unos años atrás, o hace muchos años atrás, nosotros podemos ver a nuestros padres haberse convertido al cristianismo. Por ejemplo, mi padre no era cristiano evangélico, mi madre era descendiente de familias que tenían la religión católica. Entonces ella en algún momento se convierte de manera personal. Entonces nosotros vemos una generación de cristianos que eran nuestros padres o nuestros abuelos que se convirtieron de manera personal. Se convirtieron porque les sucedió algo en su vida. En algún momento ellos decidieron de su propia persona, de su propio interior, de su propio ser, comenzar a seguir a Dios. Luego, estos cristianos ya completamente convertidos, bautizados, llenos con el Espíritu Santo, los cuales iban con lluvia a la iglesia, iban con frío a la iglesia, iban con, a lo mejor no tenían plata para la micro, pero ellos se iban caminando hasta la iglesia. A lo mejor estaban pasando hambre, pero aún así daban ayuda a la iglesia porque estaban tan comprometidos con Dios, estaban tan comprometidos con la causa, estaban tan comprometidos con la iglesia que no les importaba nada porque su experiencia, su conversión había sido muy fuerte. Luego estos cristianos tuvieron hijos. Estos hijos recibieron por herencia el cristianismo, la religión cristiana evangélica de sus hijos, lo cual somos nosotros. Recibimos esta herencia, ¿por qué? Que somos los cristianos de segunda generación. Fuimos los que vimos a nuestros padres sufrir por el evangelio, entregar el dinero, ir a la iglesia, a pesar de que a lo mejor no tenían todas las facultades económicas, a lo mejor te estaban pasando hambre, qué sé yo, pero aún así se mantenían fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a su pastor, fieles a su iglesia, fieles a los hermanos, fieles porque estaban viendo a sus padres seguir a Dios de una manera sincera, de una manera correcta, de una manera ferviente. Sus padres eran un ejemplo para ellos y esa fe que sus padres tenían se las transmitían a ellos. En este caso, a nosotros.
Luego nosotros vemos una generación de cristianos de tercera generación, que son nuestros sobrinos. Ahora son los adolescentes de hoy en día, que ellos siguen teniendo esa transmisión del cristianismo, no por una experiencia propia, sino que porque sus abuelos se convirtieron, porque sus padres se convirtieron. Ellos también son cristianos porque heredaron la palabra de Dios, heredaron los misterios de Dios, heredaron el conocimiento de Dios, heredaron el cristianismo evangélico. Estas dos generaciones que heredaron el evangelio. La primera generación fueron los que se convirtieron de verdad de su corazón sin haber conocido antes el cristianismo. La segunda y la tercera generación son dos generaciones que heredaron el cristianismo. La ventaja de haber heredado el cristianismo evangélico, la palabra de Dios, es que conocen nuestros sobrinos, nosotros mismos, conocemos la palabra de Dios. Conocemos los misterios de Dios. Sabemos quién es Dios, sabemos cuál es el nombre de Dios, que es Jesús. Sabemos cómo es el bautismo verdadero versus el bautismo de los testigos de Jehová, versus el bautismo de los católicos, versus el bautismo de los mormones. Conocemos la doctrina del Espíritu Santo, conocemos la segunda venida de Jesús, que Jesús va a venir, conocemos la resurrección de los muertos, conocemos muchos misterios de Dios. Entonces sabemos que si estamos pasando por algún problema, nuestros padres nos transmitieron que Dios siempre iba a estar con nosotros, que si algo nos atemoriza en la noche, tenemos el nombre de Jesús para poder invocarlo y salir de a lo mejor de ese temor, de ese suceso paranormal, de ese acontecimiento que sobrepasa lo normal, lo natural, pero a través del nombre de Jesús podemos enfrentar al enemigo, enfrentar al diablo. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento y estas dos generaciones, la segunda y la tercera, tienen la ventaja de conocer los misterios de Dios. Pero también tienen la desventaja, que es una de las más importantes, de no haber tenido una experiencia personal. Nuestros abuelos, nuestros padres, tuvieron la experiencia personal de haber recibido a Jesús. Nosotros tenemos, en este caso, el ejemplo de nuestros padres, ese ferviente amor que tenían con lo que hacían, las cosas que se transmitían a nosotros, y nosotros también pudimos tener en ese sentido una experiencia también con Dios. Pero también tenemos una generación de tercera generación, nuestros sobrinos, que ellos están siendo transmitida la religión evangélica. Entonces, una de las desventajas de tener una herencia del cristianismo es que no tienen una experiencia personal. Hay familias que sus abuelos, sus bisabuelos ya eran cristianos. Entonces ya ellos no viven el cristianismo como lo vivían su bisabuelo o su abuelo. No viven el cristianismo como lo vivía su papá. Entonces, viven un cristianismo más relajado, más light. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia personal. No saber si creen por convicción propia o por herencia de los padres. Entonces, en estas dos generaciones se genera una confusión. No saben si realmente creen porque ellos aman a Dios o porque tuvieron una experiencia personal con Él o porque realmente es algo de sus padres que se lo entregaron. Hay una confusión, no saben. Entonces, se transforman en el típico católico que tú le preguntas, ¿tú eres católico, evangélico? No, yo soy católico. ¿Por qué? Porque mis padres son católicos, mis abuelos eran católicos y nosotros no nos bautizamos cuando grandes porque mi familia, mi abuelo, mi papá, todos se bautizaron cuando eran bebés. Entonces, no te dan una explicación bíblica, no dan una explicación coherente con la palabra de Dios, sino que dan una explicación en base a que su familia siempre lo ha hecho así. Entonces, es el típico cristiano que no sabe si cree por cuenta propia, si tuvo una experiencia o porque lo heredó. Entonces, abandonan la iglesia o viven una fe nominal. Estas dos generaciones.
al no tener una experiencia personal con Dios, o abandonan la iglesia o viven una fe nominal, que significa solamente existe de nombre. En este caso, yo soy cristiano evangélico, sí, soy cristiano evangélico porque mis papás son evangélicos. Entonces, son cristianos de nombre, pero realmente no creen totalmente en el cristianismo o no están completamente convertidos. Igual que los católicos. Son cristianos nominales porque realmente tienen el nombre de católicos muchos, pero tú les preguntas, ¿vas a misa los domingos? Nunca ha ido a misa. Su hijo, su hija no está a lo mejor confirmado qué es lo que hacen ellos, o no lo han bautizado cuando son niños. Pero si tú les preguntas si son católicos, sí son católicos, pero no practican el catolicismo porque o abandonaron la iglesia o viven una fe solo de título, de nombre. Entonces, una de las causas por las que los hermanos se van de la iglesia es porque no han tenido una experiencia personal con Jesús. Otra causa es el aumento de nivel cultural. La primera generación, que fueron nuestros abuelos o nuestros padres, no tuvieron estudios superiores. Nuestros padres o nuestros abuelos con suerte llegaron a enseñanza media, algunos no terminaron la enseñanza básica. Sin embargo, estos cristianos de primera generación, los que se habían convertido de verdad de todo su corazón, lo habían hecho porque se convirtieron de manera personal. Los cristianos de segunda generación, la universidad era fuera de lo común. Estos cristianos son los cristianos, los hijos de creyentes, que dentro de las familias del barrio, ciertos cristianos, ciertos hijos de cristianos eran los que habían salido de la pobreza tal vez y estaban estudiando, tratando de luchar, de salir, de ir a la enseñanza superior. Y después, en la tercera generación, que ya es fuera de lo común no ir a la universidad. Ahora ya es fuera de lo común no ir a un instituto o una universidad. Si hay una persona hoy en día o un joven que no va a la universidad, es raro. Es casi un fracasado. Es mirado en menos. Es mirado como alguien raro. ¿Por qué? Porque todos salen a estudiar, salen de cuarto medio y quieren estudiar. Claro, porque nadie se crea. No, mentira. Son casi bichos raros hoy en día los jóvenes que no quieren estudiar. Porque ahora casi todos estudian los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora ya hay mayor cultura y educación, y la mayor cultura y la mayor educación presionan la fe. Ahora los cristianos que van a la universidad, porque generalmente ahora todos los jóvenes van a la universidad o estudian carreras técnicas, se encuentran con diferentes tipos de ideologías, con diferentes tipos de enseñanza, de filosofías, el aborto, la homosexualidad, la integración de un montón de cosas, de, no sé, transformistas, homosexuales, lesbianas, ahora todo esto es normal, la evolución, que el ser humano vino de una célula que evolucionó cambiando de animales más o seres unicelulares a seres más complejos, multicelulares, saltando de una especie a otra. Todas estas filosofías ateas, ideologías también políticas, hacen que la fe de nuestros hermanos hoy en día, de la congregación hoy en día, sea presionada. Hoy en día nosotros estamos trabajando y esta enseñanza la hacemos a todos los que vamos a estar liderando, a los que estamos coordinando, a los que estamos predicando, a los que estamos llamando, visitando, a aquellos que estamos exponiendo la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta con las personas que nos estamos encontrando. Hoy en día las personas que entran a la iglesia no son personas ignorantes, son personas que cuestionan la fe. Son personas que cuestionan la Biblia.
que no creen en la Biblia, que supuestamente la Biblia es un libro humano que puede tener miles de errores, que son mitos y leyendas, que la evolución sí existe, que la homosexualidad es de nacimiento, que eso es natural, y un montón de filosofías, que la mujer es dueña de su cuerpo, dueña de su vida, por lo tanto tiene que abortar. Entonces, la congregación de hoy en día, los hermanos que nosotros tenemos, que entran dentro de la iglesia hoy en día, son personas que dudan de la fe, que cuestionan la fe. Y también lo que pasa es que en la iglesia actualmente hay algunas que no le dan respuesta. Entonces, el joven que está entrando a la universidad, que está entrando a la educación superior, se encuentra con esto en la universidad o en la educación, donde hay otros jóvenes que por ejemplo, se drogan, van a fiestas, y todo el tema también sexual, que empiezan a presionar a los otros, a los jóvenes cristianos de tercera generación, y el joven se ve en una disyuntiva en cuestionar el cristianismo. Y cuando va a la iglesia, esas preguntas no tienen respuesta. Entonces queda en el aire. Y hay jóvenes, obviamente que hay otros jóvenes que igual no necesitan esa respuesta, igual pueden seguir yendo a una iglesia, pero otros Claro. no. Y lo que estamos viendo es que la gran mayoría se está saliendo de la iglesia o en la universidad, la mayoría de los cristianos, en porcentaje, de los jóvenes cristianos, se va de la iglesia. Está comprobado una encuesta que se hizo, 3 de cada 5 jóvenes se va de la iglesia hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿las iglesias se están aumentando, se están manteniendo o se están disminuyendo? Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. Ese síndrome de la puerta de atrás, el síndrome de la persona que entra por la puerta de adelante, pero después de los meses o los años, cuando se da cuenta que no hay conocimiento, se da cuenta que no hay respuestas, se da cuenta que no hay una coherencia, que hay hipocresía muchas veces, se retira de la iglesia. Hay un versículo que dice, porque los judíos demandan señales, pero los griegos, los gentiles, demandan sabiduría. Bajo eso mismo, nosotros somos la herencia cultural occidental que demanda explicación racional, lógica e intelectual, que el mismo Pablo cita, que los gentiles demandan sabiduría. Eso significa griego. Y en cierta medida nosotros, lo que tú abordas es la incompetencia de nosotros como cristianos de no haber dado respuesta a esa racionalidad que le enseñan en la universidad. Yo estudié y tenía profesores ateos que atacaban directamente a los que eran creyentes, directamente en tono de burla, casi dejando a las personas que creen ahora, en este tiempo, en Dios, como personas poco intelectuales y poco inteligentes, que se dejan engañar, que son personas que no tienen una base fundamental en su propia autoestima, ni en sus propias fuerzas, ni en su propia capacidad, sino que tiene que depender de ellos, lo que ellos denominan de el amigo imaginario. Entonces, ese amigo imaginario que creen que nosotros creemos es porque nos falta capacidad intelectual, no somos inteligentes, no somos racionales, no tenemos lógica, no tenemos estudio o somos simplemente tontos. De acuerdo a eso, apela a la burla académica, universitaria. Me ha pasado varias veces que yo he estudiado 2 carreras y me ha tocado que algunos profesores hacen eso. Amén. Entonces, esta generación de personas hoy en día, de creyentes, de jóvenes,
son personas que están estudiando mucho, que salen al mundo, estudian y ahí tienen una diversidad de enseñanza, de doctrina, de filosofías, diferentes tipos de cosas que están atacando constantemente su fe. Y añadido a eso, la iglesia, la congregación, los líderes muestran una fe no meditada, no profundizada, no madurada, no asimilada a la vida cotidiana. Añadido a todo lo demás, los cristianos hoy en día, las iglesias cristianas, más del 80% de los cristianos no lee la Biblia. Más del 80% de los cristianos no conoce la historia de la iglesia, no conoce de ciencia y la Biblia, por lo tanto no tiene respuestas a estas preguntas. Por lo tanto, estas personas, posibles creyentes, al estar acá no encuentran esas respuestas y se retiran. Entonces, otra de las causas por lo que las personas o los hermanos se van es porque no hay respuestas a las preguntas que hoy en día hay. Dudan estas personas y estos jóvenes, dudan con respecto a su validez. Falta de experiencia de conversión y falta de respuesta. Entonces ya vemos que estos nuevos creyentes o nuevas personas que podrían ser posibles cristianos no tienen una experiencia de conversión, no se han convertido de manera personal a Jesús y además no encuentran respuestas a sus preguntas. Abandonando la fe, abandonando la iglesia y teniendo una fe nominal, que es, de nuevo, una fe de nombre. Yo soy cristiano evangélico, pero no hago nada de cristiano evangélico. Yo soy cristiano porque mis papás eran cristianos, pero yo no me comporto como cristiano. No voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, mis hijos no son cristianos. Entonces, vemos una generación de personas hoy en día que o simplemente se van de la iglesia o simplemente se mantienen dentro de la iglesia, pero viven una fe nominal, de nombre. Otra de las causas son los modelos deficientes de espiritualidad. Y aquí hay una parte importante, modelos deficientes de espiritualidad. ¿Por qué las personas se retiran? ¿Quiere hablar, Pastor Raúl? Sí, háblenos. Bueno, hay muchas razones por las cuales los hermanos se retiran de las congregaciones. Y una de las primeras es completamente la culpa de los mismos pastores, porque han dejado de atender al pueblo de Dios. Hoy día ha entrado fuertemente lo que es la división en las iglesias. Y todos sabemos lo que cuesta rescatar a un alma y sacarla del mundo y traerla a la presencia de Dios. Es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto, pero una vez que Dios permite que esas personas puedan convertirse al Evangelio, la iglesia hace discriminaciones. La iglesia no le da el valor, especialmente los mismos pastores, no se le da el valor, digamos, a un alma que ha sido rescatada del mundo para traerla a la presencia de Dios. Hoy día se ha despreocupado mucho al pueblo de Dios. Ya el amor de Dios ya no está, digamos, dentro de la iglesia. Por eso que han venido las divisiones, las murmuraciones, y las personas no entendiendo, no conociendo, digamos, las profundidades, digamos, de la palabra, fácilmente ellos van y se cambian a otra iglesia o nunca más por ver tantas cosas que están aconteciendo dentro de las iglesias. Ya no quieren ellos caminar en el lugar donde un día dieron sus primeros pasos. La preocupación no es totalmente de la iglesia, sino que la responsabilidad completamente de que los hermanos comiencen a irse, a retroceder, es la culpa netamente del pastor por no
cumplir bien su ministerio. Amén. Justamente, muy acertado el comentario, justamente vamos a hablar de los modelos deficientes de espiritualidad. Otra de las causas entonces son los modelos deficientes de espiritualidad. Los modelos espirituales son marcos de referencia. ¿Por qué nosotros cuando entramos recién a la iglesia, entramos con zapatilla, buzo, entramos y cuando vimos al pastor que usaba traje, que usaba camisa, que usaba corbata, vimos a los demás hermanos, nos dimos cuenta que las hermanas tal vez usaban faldas, que usaban ternos, que se vestían con zapatos? Entonces, de pronto con el tiempo, las personas comienzan a cambiar su vestimenta sin necesidad de decirles nada. ¿Por qué? Porque empiezan a mirar como marco de referencia a los modelos que está viendo, al pastor, al líder, al maestro, al predicador, al evangelista. Empieza a mirar a los músicos, ve cómo los músicos se mueven, cómo hablan, cómo se visten. Entonces comienzan a practicar y a imitar las mismas cosas que hacen. Entonces, por medio de comparaciones, de contrastes o la imitación, desarrollan su identidad personal y espiritual. Entonces, los nuevos hermanos, las nuevas personas en cualquier ámbito, entran a una iglesia, entran a un trabajo, entran a un equipo de fútbol y empiezan a mirar los comportamientos de una persona. Por ejemplo, soy un cristiano nuevo y me siento y quiero ser cristiano, y yo como cristiano voy a ir desarrollando una identidad como cristiano. Pero esa identidad como cristiano no me la estoy imaginando yo como debe ser un cristiano, sino que estoy mirando a los demás como marco de referencia cómo debería ser un cristiano a través de mi pastor, a través del maestro, del evangelista, a través del predicador, del músico. Todos los que están, a través de los hermanos que me rodean, empiezo a ver un marco de referencia, cómo debería comportarse un cristiano, cómo debería hablar un cristiano, cómo debería vestirse un cristiano, cómo debería reaccionar un cristiano en distintos tipos de situaciones, sean de miedo, sean de ira, de rabia, sea de tomar una decisión. Yo busco un modelo para poder copiar, contrastar, imitar sus actitudes. Modelos en la iglesia y en la familia. Entonces, modelos deficientes provocan abandono de la iglesia o una fe nominal. Entonces, vemos que cuando entran las personas a la iglesia, a la congregación, se empiezan a fijar en el pastor, se empiezan a fijar en el predicador, en el enseñador, en aquel que está liderando, en el que está a cargo de un grupo de personas, sean grupos pequeños o sean grupos numerosos, está mirando. Y si ve un modelo deficiente, la persona se va a ir de la iglesia. Si ve una persona muy autoritaria, si ve una persona que no está aconsejando con su predicación, sino que está obligando, mandando, casi golpeando, lo que se llama mandar palos a las personas, muy probablemente se va a ir. Porque va a rechazar ese modelo, porque lo va a encontrar deficiente, va a decir, pero ¿cómo si él es el pastor? Él debería darnos ejemplo, debería ser lo más manso. El predicador, el músico, el enseñador, el maestro. Entonces, claro, muchas veces también líderes que están envidiosos de otros, ven que le están haciendo la competencia, le van a quitar el puesto en la guitarra o en la batería y ya empiezan a pisotear al otro. Entonces el otro que ha sido pisoteado, que ha sido desplazado, ve a ese modelo como un modelo de líder deficiente, que todo lo contrario, debería integrar a los demás, pero no lo hace. Debería preocuparse de los demás, pero no se preocupa de los demás. Entonces, la otra razón por la cual las personas que entran se van de la iglesia después del tiempo es porque encuentran modelos deficientes. Y es de ahí donde nosotros tenemos que poner
tenemos que poner énfasis, nosotros, sobre todo nosotros, que hoy en día estamos reunidos aquellos que trabajamos con alrededor de 30, 40 personas, que en este momento podría incluso decir que estamos trabajando entre 40 y 50 personas, porque el domingo tuvimos 40 personas y faltaron bastante. Entonces ya estamos trabajando entre 40 y 50 personas, estamos liderando, entonces estas 40 o 50 personas nos están mirando a nosotros, somos nosotros los marcos de referencia. Es el músico el marco de referencia, es el pastor el marco de referencia, el predicador el marco de referencia, el que está en el audio es el marco de referencia, el que va a trapear es el marco de referencia, y el hermano que está sentado a su lado, que supuestamente ya lleva un año congregándose, debería ser un marco de referencia para ese nuevo cristiano. Entonces, en esto tenemos que tener mucha énfasis, poner mucho énfasis en esto, porque esto nos corresponde totalmente a nosotros. Lo otro, los modelos deficientes en la iglesia. Somos plenamente conscientes del tremendo poder modelador que tiene la congregación sobre el individuo. Entonces, como decía adelante, cuando entra una persona a un trabajo, generalmente cuando entramos el primer día de trabajo llegamos temprano. De hecho, llegamos como media hora temprano o una hora temprano, y cuando nos dicen, no, tú tienes una hora de colación, nosotros tomamos la hora, el primer día, salí a las 1:30 a almorzar y vuelvo a las 2:30 y estoy a las 2:29, estoy ahí ya listo para trabajar. Pero después, cuando pasan los días, pasan las semanas, al segundo día, veo que mis demás compañeros no llegan ya a las 8 de la mañana en punto, sino que llegan a las 8:30. Entonces yo también empiezo a llegar a las 8:30. ¿Por qué? Porque mi marco de referencia son los demás. Y además no se toman una hora de colación, se toman 1:30, 2. Entonces yo ya no me tomo ese con cronómetro, mi hora de colación, sino que me tomo más. Y además cuando llego al trabajo, de partida no me pongo a trabajar, sino que me empiezo a hacer el desayuno. ¿Por qué? Porque todos mis demás compañeros llegaron a hacerse el desayuno al trabajo. Porque no podían levantarse de más temprano y tomar desayuno en su casa como corresponde, sino que todos llegan a tomar desayuno al trabajo, entonces yo también llego a tomar desayuno al trabajo. Entonces, los líderes, las personas que están por delante, las personas que nos rodean dentro de un trabajo son nuestro marco de referencia, y así nosotros somos el marco de referencia de los que van a venir y van a entrar. La ilustración del niño en la iglesia. Un niño ve al líder, ve a sus padres, ve al pastor como marco de referencia, y cuando ve que este marco de referencia en la iglesia es deficiente, también él va a desertar, él también va a dudar de la fe. Él va a pensar que todas las personas son hipócritas. Por lo tanto, da lo mismo si yo soy cristiano y vengo a la iglesia y soy realmente convertido, o soy mundano. ¿Por qué? Porque los que están adentro se comportan igual que los que están afuera. Se visten igual que los que están afuera, hablan igual que los que están afuera. Entonces, da lo mismo. Y el cristiano, el niño, el joven, el adolescente, comienza a ver un modelo deficiente dentro de la iglesia. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo número 1, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y más adelante dice, mejor fuera que se le amarrara una piedra de molino en el cuello y que se le tirara al fondo del mar. ¿Por qué? Por haber hecho caer a uno de mis pequeñitos. Entonces, van a venir cosas, pero si nosotros hacemos que un alma se pierda, que una persona que probablemente podría haber sido un cristiano, con su familia cristiana, con sus hijos cristianos, nosotros vamos a tener una bendición, pero si se va, también Dios nos va a pedir cuenta. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser la referencia, los modelos dentro de la iglesia. La iglesia y sus líderes
se deberían plantear muy seriamente algunas preguntas con respecto al tipo de influencia moderadora que están ejerciendo. Nosotros ahora en este momento, y quiero que lo tomemos realmente en serio, deberíamos darnos cuenta, examinarnos, hacer una autoevaluación de qué ejemplo estamos dando a la congregación. ¿Qué ejemplo estamos dando a la congregación? ¿Somos líderes íntegros? ¿Somos líderes que no pueden decir nada de nosotros? La Biblia dice que los cristianos tienen que ser perfectos. Hay dos palabras en la Biblia para perfecto. Una perfección absoluta, que es la de Dios, y una perfección moral, que es la que cada cristiano debería tener. Que es la palabra en griego teleios, que significa ser maduro, ser perfecto de manera íntegra, ser perfecto moralmente. ¿Estoy yo siendo perfecto moralmente? ¿Mi vida va de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Es mi vida en este momento un ejemplo para imitar a las demás personas? ¿Es mi vida un ejemplo para imitar de los demás hermanos? ¿Los demás hermanos pueden imitar la vida que yo estoy llevando hoy en día? Otra de las causas son los modelos deficientes en el hogar. El doctor Kenneth, en su libro La religión y los jóvenes, dice: para concluir, los descubrimientos científicos confirman lo que ya sabíamos desde hace tiempo. La religión se aprende primeramente en el hogar. La calidad de la vida religiosa de los padres y su compromiso activo con la iglesia constituye la principal influencia que reciben los adolescentes. Los hijos adoptan las actitudes y opiniones de sus padres. La adolescencia trae consigo una madurez emocional e intelectual mayor y también una actitud más crítica. La influencia de los amigos se vuelve muy importante, pero la elección de los amigos se realiza bajo la influencia y actitudes que ya han desarrollado en sus hogares. Entonces, esto es lo que dice el doctor Kenneth en su libro La religión y los jóvenes. Es muy importante la familia. La iglesia no es y no debería procurar ser la mayor fuerza modeladora de la identidad espiritual de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanos. No, pastor, que yo quiero que venga mi esposo o mi esposa para que hable con usted, o mi hijo, hermana Leslie, mi hija está media rebelde, entonces como usted es cantante, música cristiana, para que converse con usted, y empiezan a lanzar a los jóvenes a la iglesia. Cuando la principal fuerza modeladora de la identidad espiritual de una persona está en el hogar. Comenzar a entregarle el trabajo que yo debería hacer a la iglesia está equivocado. Está mal. Para que mi hijo, mi hija, mi hermano sea cristiano realmente y pueda tener una experiencia personal con Dios, primeramente tiene que ver ese modelo en su casa. Tiene que ver a un padre cristiano, un padre que conozca de las Escrituras, que viva una mamá que viva una vida cristiana, padres que puedan darle explicaciones, respuestas a sus hijos, ver que oran todas las mañanas, ver que leen las Escrituras. Entonces, pero ahora, hoy en día, las personas muchas veces tienden a equivocarse y a pensar que sus hijos van a cambiar si van a la iglesia. Sus hijos van a cambiar si hablan con el pastor, si hablan con el líder de jóvenes, si hablan con el líder de la música.
van a cambiar y van a generar una identidad espiritual. Y no es así. La principal fuerza para que una persona pueda convertirse está en la casa. No podemos entregarle esa responsabilidad al pastor. Si bien la iglesia es una ayuda, si bien la iglesia es un apoyo, pero la principal fuerza, la principal ayuda, el principal modelo se encuentra en el hogar, con padres, con madres, con hermanos, con hijos, con esposas, con esposos, que sean realmente convertidos y puedan transmitirle una verdadera fe, una verdadera cristiandad, una verdadera vida espiritual a las personas que los rodean dentro de su hogar. Se debe cultivar la vida espiritual y dedicar un tiempo más profundo al conocimiento de la palabra de Dios en el hogar. La educación es una acción consciente, no sucede, se provoca. La educación, sobre todo espiritual, es una acción consciente, no sucede, se provoca. Si yo quiero que mi hijo se convierta, si yo quiero que mi hermano se convierta, no tengo que pensar en que va a venir a la iglesia y se va a convertir. Tengo que provocar yo en mi casa, tengo que provocar yo con mi oración, tengo que provocar yo con que él me vea orando, tengo que provocar que cuando mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa me vean en un aprieto, me vean en una dependencia de Dios. Entonces yo provoco a que el que está al lado mío vea que yo soy un verdadero cristiano, que yo en los diferentes tipos de situaciones y problemas sé salir con Dios de ese problema y que la única solución es Dios. Entonces no puedo entregarle ese problema a los demás. Yo tengo que provocar que mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, mi amigo o mi amiga se convierta. Yo lo debo provocar, no debe ser accidental. No, ojalá que cuando vaya a la iglesia se convierta, ojalá que vaya y el pastor le mande un mensaje. No puedo hacer que eso aparezca, que la conversión aparezca de manera accidental. Yo tengo que provocar que alguien pueda tener una experiencia con Dios. ¿Pastor quiere decir algo? Ya, amén. Posibles soluciones. 3 principios educativos que todos deberíamos aplicar con los hermanos. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, en la versión Reina Valera dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como a una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces el primer principio, el primero, el segundo y el tercer principio de educación que uno puede aplicar a los hermanos está sacado de este versículo bíblico. El primero es encarnar la verdad en nuestras vidas. El primer principio educativo para que un hermano no se vaya, para que una hermana no se vaya, para que un joven no se vaya y no viva una fe nominal, es decir, una fe del cristianismo por nombre solamente, por heredad, porque se la heredó su padre, es que las personas me vean a mí llevando el evangelio desde la Biblia a mi vida personal. El segundo principio es repetir continuamente los principios de la palabra de Dios. Es conocer las Escrituras, es leer la Biblia, es meditar en la Escritura, saber los mandamientos de memoria, versículos de memoria,
ayudar a nuestros hermanos, amigos, vecinos, familiares a relacionarse con la palabra de Dios, a tomarle importancia a la palabra de Dios. Y el segundo es ayudarle a aplicar los principios de la Biblia en las situaciones de la vida cotidiana. Es decir, ayudarles a enfrentar problemas por medio de Dios, por medio de la Biblia. Cómo salir de un problema económico por medio de la Biblia. Cómo salir de un problema paranormal por medio de la Biblia. Cómo sobrepasar la depresión por medio de la Biblia. Cómo sobrepasar problemas amorosos por medio de la Biblia. Cómo responder esas preguntas científicas, filosóficas, políticas a través de la Biblia. Cómo solucionar cualquier tipo de problema cotidiano en mi vida. Cómo educar a mis hijos. Cómo ser un buen esposo, una buena esposa. Cómo ser un buen hermano. Cómo ser un buen cristiano. Todo a raíz de la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios. Debemos ayudar a los hermanos a aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Ayudar a clarificar, otra de las posibles soluciones, ayudar a clarificar su experiencia de conversión. No son creyentes solo por asistir a la iglesia local. No lo son por tener la información necesaria. Lo son porque han tenido una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Debemos procurar los medios y las situaciones que les permitan entender de forma clara el Evangelio. Cómo se relaciona con su realidad personal y lo que Dios espera de cada uno de ellos. Otra de las soluciones es crear espacios de libertad para las dudas y las crisis. Hoy en día en las iglesias, ya con toda la tecnología, el conocimiento, hoy se está dudando del diezmo. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Al que hable del diezmo, lo callan. Al que hable del diezmo, lo bajan. ¿Pero por qué? Porque él tiene una duda. Entonces esa duda lo puede perjudicar. Y si lo perjudica, mejor lo bajamos, lo callamos, no tocamos del tema. Entonces esa persona, al no tener una respuesta a su interrogante, al no tener una respuesta a su duda, ¿qué decide? Buscar otra congregación, irse de la iglesia o simplemente llevar el mismo tipo de cristianismo que ha llevado toda su vida. Es un cristianismo, yo soy cristiano evangélico porque mis papás eran cristianos evangélicos. Yo no creo en las estatuas, yo no creo en las imágenes, solo creo en Dios porque es espíritu, pero no va a la iglesia, no ora, no conoce la palabra de Dios, solo tiene una herencia de la religión. Vienen personas y hablan de la evolución, del ateísmo, del lesbianismo, de la homosexualidad. O si nos metimos en un plano más teológico, más doctrinal, si cuestionan la pretribulación, si cuestionan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, si eso va en contra de lo que creen, solamente lo suprimen, lo apagan, lo callan, para no responder. Y esa persona finalmente decide, aquí no saben, aquí no me quieren incluir, me rechazan, por lo tanto me voy. Entonces necesitamos crear nosotros espacios para las dudas y las crisis. La duda no es mala. La duda no debe ser confundida con la incredulidad. Porque una persona puede decir, tal vez, ¿y si Dios no existe? Él está dudando, ¿no? Pero si yo le demuestro que sí existe, él va a creer. Es distinto que no crea que Dios existe. Ya no hay remedio. La duda es sincera, la incredulidad no. La duda debe ser respetada, valorada y aceptada. La duda. O sea, yo no puedo tener miedo que alguien diga algo contrario a mí.
Las personas no deben sentirse marginadas emocional y espiritualmente. Porque una persona hable contrario a lo que yo diga, o hable a lo mejor algo que a mí no me gusta, no tengo por qué marginarla. Que eso es una de las causas por las que las personas se van de la iglesia. Porque el hermano habló del diezmo, se cayó, nunca más habló. ¿Tienen alguna pregunta? Se le evita para que no hable. Los demás hermanos le hacen el vacío. Las demás personas lo miran feo, no lo saludan. Viene, está con un hermano al lado y al otro hermano, hola mi hermano, ¿cómo está? Y al que planteó la duda, hola hermano, y chao. Ni siquiera lo miran a los ojos. Entonces, nosotros, hoy en día, como líderes, como personas que vamos a estar liderando a alrededor de 40, 50 personas, no podemos estar marginando a las personas porque piensan distinto que yo, o que tienen una postura diferente a la mía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las dudas se resuelven con respuestas sinceras, íntegras y coherentes. Hoy en día el pastor, el predicador, el enseñador, el músico, el que está en el audio, debe tener una respuesta a las preguntas. Y no tengo por qué humillar a la persona, marginarla, callarla, hacerle un desaire, no mirarla a los ojos. Si viene por un pasillo, me corro por el otro pasillo para no topármela. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen conocimiento de la Biblia. Porque no pueden explicar lo que creen. ¿Por qué si alguien cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, yo le hago el vacío, yo no lo miro, yo no creo en él? Porque yo no puedo explicar lo que realmente creo. Si yo pudiera explicarlo, realmente no tendría por qué enojarme con el hermano. Solamente debería entrar en una conversación y demostrarle por medio de la Biblia, si es un tema teológico, demostrarle por temas de historia, si es un tema histórico, si es un tema psicológico, que yo tengo la razón, porque la Biblia lo dice así. ¿Vale, Esteban? Es muy importante lo que estás diciendo con respecto a una palabra que nombraste, que es demostración. Hace unos días tuve una pequeña diferencia con un familiar. Y él creía en un Jesús que amaba a todos y los perdonaba a todos y los aceptaba a todos como eran. Yo le dije, yo tengo una fe que se denomina racional, que se puede demostrar. Se puede demostrar a través de el argumento histórico de las declaraciones de Jesús. O sea, lo que está en la Biblia no es solamente un libro sagrado que creemos a ojos cerrados, sino que es un libro histórico que se puede demostrar históricamente. Y aquellos dichos históricos también son referencia al personaje histórico, o sea, lo que dijo ese personaje. Y por lo tanto, para resumir el debate, es decir, yo creo que hay que arrepentirse y que Dios perdona los pecados y que el amor de Dios corresponde a que Jesús fue enviado para perdonarnos. El que cree en Él es perdonado. Y el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en un unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra histórica con respecto a lo que dijo Jesús. Lo que tú me estás diciendo, le dije, ¿en qué parte está? ¿Dónde se demuestra? ¿Dónde lo verifico? ¿Dónde se encuentra? Porque yo lo único que he leído y lo único que he estudiado es lo que dice en la Biblia. Y la Biblia dice de esta forma que significa el amor de Dios. Lo demás está solamente en tu imaginación, en ideas que tú crees que son así. Por lo tanto, es muy importante que las cosas se aclaren, las dudas y las crisis ocurren porque no hay una clarificación, una demostración de lo que se está consultando. Porque obviamente la duda genera crisis. ¿Y qué es esa crisis? Incredulidad, muchas veces. Porque si yo no puedo responder satisfactoriamente a una duda, genera una incredulidad. Ya dejo de creer en algo. Eso solamente. Amén. Entonces, la fe no debe tener miedo a la duda. La fe no debe tener miedo a la duda y la verdad no debe tener miedo a la duda. Tú hablas con un cristiano que cree en los apóstoles y tú
le das el argumento bíblico de que no creen en los apóstoles en el día de hoy, porque creemos en los 12 apóstoles, creemos en Pablo que fue un apóstol, pero en el día de hoy tú le das referencias históricas, bíblicas, racionales de que no hay hoy en día, y simplemente no te hablan, te bloquean, te dejan de seguir. Si tú hablas referente al diezmo, te bloquean, te dejan, te miran mal. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Porque en vez de buscar más información, prefieren enojarse contigo, prefieren hacerte un desaire, prefieren no mirarte a la cara, prefieren odiarte. Así que la fe no debe tener miedo a la duda. Una de las posibles soluciones también es hacer una seria autocrítica como congregación. Desde que nosotros nos hicimos parte de la iglesia, desde que creímos en Jesús, desde que nos bautizamos en el nombre de Jesús, desde que seguimos a Jesús y estamos metidos dentro de la familia de Dios, que es la iglesia, ya no estamos solos. Ya no somos seres aislados que viven su vida en solitario y de forma individual. Todo lo que cada uno hace o no hace tiene repercusiones positivas o negativas en los otros miembros de la comunidad. Entonces tenemos que hoy en día hacernos una autoevaluación, una autocrítica. ¿Quién soy? ¿Estoy haciendo las cosas bien como líder, como predicador? ¿Soy un ejemplo? Lo que yo hago, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Es un ejemplo? ¿Puede hacer un daño a la iglesia? ¿Puede que alguien se vaya de la iglesia por mi forma de vivir inmoral, por mi forma de vivir hipócrita, por mi forma de vivir incoherente a lo que estoy predicando? Por eso cada líder y miembro de la congregación debe hacer un sano y necesario ejercicio de autocrítica y plantearse estas preguntas. ¿Cómo afecta nuestra vida a la vida de la congregación? ¿Somos líderes o una congregación con un estilo de vida digno de ser imitado? ¿Constituimos un motivo de ánimo, estímulo y motivación para los demás miembros de nuestra congregación? Tenemos que empezar a hacernos estas preguntas, sobre todo aquellos que están por delante, sobre todo aquellos que están predicando, enseñando, liderando alrededor de 40, 50 personas, aquellos que nos estamos parando delante de las personas. Nosotros debemos ser un modelo. Debemos ser ejemplos. Nuestra vida personal debe ser coherente con el cristianismo. Mi vida personal debe ser coherente con la Biblia. Si estoy predicando, enseñando y mi vida no es coherente, mi vida puede ser una ocasión de que un hermano se vaya de la iglesia, y no solo uno, varios pueden irse. Entonces debo comenzar a arreglar mi vida, a examinar mi vida. Una vida íntegra, como dice nuestro hermano, una vida recta, como dice la Biblia, perfectos moralmente. Debemos tener una vida que vaya acorde con la Biblia y también con la sociedad que nos rodea. Personas que no hablen mal, personas que no vistan a lo mejor de manera inadecuada, personas que sean un ejemplo no solamente para la iglesia, sino que para sus familias y para la gente de afuera. Tenemos que ser modelos. Tenemos que dar el ejemplo. Por culpa mía se pueden ir muchas personas. Por culpa de nosotros se pueden ir muchas personas.
si nos ponemos a investigar y a comentar qué tipo de problemas inmorales han ocurrido en las iglesias, que han causado que las iglesias se dividan, que han causado que las iglesias se acaben, que personas se vayan, familias se vayan. Nosotros aquí cuando hemos comenzado nos hemos dado cuenta que a través de una persona ha llegado toda su familia. Entonces dice la Biblia que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y así si nosotros echamos a una persona por nuestro estilo de vida, si una persona se va, si un alma se pierde por culpa de nosotros, también hay una consecuencia. Debemos tener una autocrítica como líderes, como predicadores, como cristianos, como miembros de la congregación que me estoy sentando todos los días domingos en esa banca, en ese asiento. Decir, mi vida va acorde con la vida que Dios quiere. Soy un ejemplo para mis hermanos, soy un ejemplo para mi familia, soy un ejemplo para la sociedad. Estoy liderando y soy lo que realmente debería ser para estar parado delante de una congregación y estar predicando, estar liderando. Si no es así, podríamos estar poniendo en peligro las almas de los hermanos. Y podría ocurrir el síndrome de la puerta de atrás, o podría ocurrir también lo que se denomina las iglesias pasarelas. Entran los hermanos, cuando se va y se dan cuenta que la vida del que está por delante no es una vida coherente, que cuando ya lo investigó tiene yayitas por ahí entre medio, que no era así como se veía. Ahora que lo conozco, mira lo que tiene por detrás, se la tenía calladita, se va. Y por culpa de nosotros se puede ir una persona. Entonces, esto es para nosotros. Queremos que la iglesia crezca. Queremos que nadie se vaya. Porque un día nosotros también partimos de una iglesia porque encontramos modelos ineficientes. La conclusión, cada persona debe tomar sus propias decisiones respecto a Dios. Cada persona es responsable personal e individualmente y finalmente la decisión les pertenece a ellos. Sin embargo, es responsabilidad del hogar, primeramente, de la familia y de la iglesia, proveer lo necesario para que esa decisión se tome con plena conciencia de sus implicaciones y consecuencias. Es decir, si la persona viene y se va, esa persona que se va tiene que irse sabiendo que no se fue porque el pastor era inmoral, no se fue porque el hermano estaba cometiendo un error, sino que se fue porque no quiso cambiar su vida. Y si no quiere cambiar su vida, como dijo Jesús, el que no cree en el Hijo está condenado. Y existe un infierno, existe un cielo, y si no quiere seguir a Dios, si no quiere seguir a Jesús, debe tener también la conciencia de que si lo sigue, puede tener la vida eterna, y si no lo sigue, puede irse condenado eternamente. Amén. Así que muchas gracias, pongámonos de pie, por favor. Realmente Dios ha puesto en mi corazón que seamos una gran iglesia. Quiero que seamos una gran iglesia, con buenos líderes. Muchas gracias quiero darle al Señor y a nuestro pastor Raúl por darnos esta oportunidad. Y le invito a que incline su rostro. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da. Le ruego, Señor, que usted nos ayude a todos, Señor. No queremos que nadie se vaya, Señor. No queremos que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. No queremos, Señor, mantenernos estancados, Señor. Llegar a los 40, a los 50, no, Señor, queremos que sean 100, 200 personas que se bauticen en el nombre de Jesús, sean inscritas en el libro de la vida, que el día de hoy sean pobres, sean ricos, tengan enfermedades o estén sanos, no importa, cuando partan de esta vida, Señor, se vayan con usted. Padre Celestial,
personas, Señor, preparadas académicamente, espiritualmente, familiarmente, financieramente, seamos personas ejemplares, Señor, en esta vida y en la vida que viene podamos salvarnos, Señor. Todo esto se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitamos a todos nuestros amigos que están por el internet que vengan todos los días domingos a las 6 de la tarde. Estamos reuniéndonos como congregación, reunión general. Los días martes, días de enseñanza. Los días miércoles, reunión de mujeres a las 20 horas. Y los días martes también a las 20 horas. Domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias y Jesús nos bendiga.